Recordamos hoy al adolescente Santo Domingo Savio. Santo Domingo Savio nació en Riva de Chieri, en Italia, en una humilde casita de los esposos Carlos y Brígida. Nació un día 2 de abril del año 1842. Al año siguiente, toda su familia se traslada a las colinas de Murialdo. Es un niño del pueblo, nacido en una familia profundamente cristiana y joven, pobre y repetidamente probada. El 8 de abril de 1849 hace su primera comunión. Muy temprano, vestido de fiesta, Domingo se dirige a la iglesia parroquial de Castelnuovo. Es el primero en entrar al templo y el último en salir. Aquel día fue siempre memorable para él, arrodillado de pie, al pie del altar, con las manos juntas y con la mente y el corazón transportados al cielo, pronunciaba los propósitos que venía preparando ya desde hacía tiempo. Propósitos que yo, Domingo Savio, hice en el año 1849 a los 7 años de edad, el día de mi primera comunión. Primero, me confesaré muy a menudo y recibiré la Santa Comunión siempre que el confesor me lo permita. Segundo, quiero santificar los días de fiesta. Tercero, mis amigos serán Jesús y María. Cuarto, antes morir que pecar. Estos recuerdos fueron la norma de todos sus actos hasta el fin de su vida. El día 2 de octubre del año 1854 conoce a Don Bosco. Este santo sacerdote lo guiará por el camino de la santidad, convirtiéndose en su padre espiritual, maestro y amigo. Lo lleva a estudiar a Turín. Tiene en ese momento 12 años y medio. Allí pasa su adolescencia, viviendo como pupilo con los muchachos pobres que el mismo Don Bosco recoge en su oratorio. El día 1 de marzo del año 1857, su delicada salud se agrava. El médico aconseja que vaya a casa y allí se reponga. Al despedirse de Don Bosco y de sus compañeros les dice: «Nos veremos en el paraíso». Intuía que muy pronto iba a morir. Efectivamente, el 9 de marzo, postrado en la cama, en un momento se incorpora y le dice a su papá que lo asiste: «Papá, ya es hora», y va repitiendo las oraciones de los moribundos que entre sollozos lee el papá. Luego parece adormecerse. Pasados algunos minutos entreabre los ojos y con voz clara y sonriente exclama: «Adiós, queridos papás. Adiós, querido papá. Oh, qué hermosas cosas veo». Y expira con las manos juntas sobre el pecho, tan dulcemente que su padre cree que se adormece de nuevo. Tenía tan solo 14 años y 11 meses. A los 2 años de su muerte, Don Bosco escribe un librito narrando la vida de este querido alumno. De los hechos allí narrados son testigos todos sus compañeros, pero lo que no todos ellos conocen bien son las grandes motivaciones de la fe que orientaron la vida de Santo Domingo Savio, cosa que sí conoce Don Bosco, ya que lo atendía en el sacramento de la confesión y en la dirección espiritual. Adolescente santo de solo 15 años de edad, primero que, a tan corta edad y sin ser mártir, fue declarado santo por el Papa Pío XII el día 12 de junio del año 1954. En esta ocasión el mismo Papa dijo: «Con admiración se descubren en él los maravillosos caminos de la gracia y una adhesión permanente y sin reservas a las cosas del cielo que su fe percibía con rara intensidad». Su antecesor, el Papa Pío XI, dijo de él: «Pequeño, mejor aún, gran gigante del espíritu. ¿Qué hizo de extraordinario este niño y adolescente para que la Iglesia lo eleve al honor de los altares y lo proponga como modelo de la vida cristiana? Recordemos los rasgos de su santidad. Primero, el perfil de su niñez.
una vida en la presencia de Dios a quien sentía vivo y presente en todo momento. Algunos ejemplos. Se levanta de la mesa y no quiere comer porque un invitado se sienta y empieza a comer sin rezar antes. Los domingos era el primero en llegar a la iglesia y si la encuentra cerrada se arrodilla junto a la puerta para rezar. Haya buen tiempo o haga mal tiempo o esté nevando. Y luego su mayor alegría es poder hacer de monaguillo en la Santa Misa y su compostura durante la oración es objeto de admiración de los que lo ven. Manos juntas, ojos fijos en el sagrario, absorto en la presencia de Jesús. Al recorrer solo y a pie, entre matorrales, los 18 kilómetros para ir diariamente a la escuela, un tío le pregunta: ¿no tienes miedo de ir solo? La respuesta de Domingo, que tenía tan solo 10 años, no se hace esperar. Yo no estoy solo, me acompaña el ángel de la guarda, el amor personal a Cristo y a su madre. Esta vida en la presencia de Dios es respuesta en evidencia de su temprana primera comunión, con aquel propósito que es clave de otros 3. Mis amigos serán Jesús y María. Los otros 3 los hizo como medios para mantener y acrecentar dicha amistad. El leitmotiv en sus momentos más importantes. Las lágrimas que vierte tienen su fuente en este preconcepto del pecado. Así, por ejemplo, pide perdón a su mamá en vísperas de su primera comunión. Pide perdón cuando cree haber herido la amistad con Cristo por haber cedido ante la invitación de algunos compañeros a darse un baño en un arroyo, motivo por el que lloró repetidamente y no cedió nunca más a otras invitaciones, como cuando invitaban a hacerse la rabona o a no concurrir a la escuela. Por eso decide elegir a amigos que no le impidan mantener su amistad con Jesús y con la Santísima Virgen María. El cumplimiento heroico del humilde deber cotidiano. A sus padres no les daba sino satisfacciones. Para ir a la escuela recorría con 10 añitos de edad 18 kilómetros diarios, con cualquier tiempo. Domingo era un chico de recia voluntad, sostenida por la gracia de la amistad con Jesús y María. Don Bosco escribe: Domingo no se ha hecho notorio en los primeros tiempos del oratorio por cosa alguna, fuera de su perfecta docilidad y de una exacta observancia de las reglas de la casa, y una exactitud en el cumplimiento de sus deberes, más allá de la cual no sería fácil llegar. A este respecto, cierta vez sus compañeros pupilos notaron que Domingo faltaba en el almuerzo. Lo buscaron en vano. Le dijeron a don Bosco, y él fue a la iglesia, donde por la mañana había participado en la misa y había comulgado. Y allí lo encontró junto al altar, inmóvil, con los ojos fijos en el sagrario, desde hacía 7 horas. Lo llamó por su nombre y nada. Tuvo que tocarlo en el hombro para que se diera cuenta, y al enterarse de que ya estaban almorzando, pidió humildemente perdón a don Bosco por la transgresión de las reglas de la casa. Con sus compañeros sobresale en 2 actitudes. Rechaza aprobarlos y seguirlos en sus comportamientos reprensibles, pero, por otro lado, irradia simpatía y es la delicia de ellos, a tal punto que acepta en lugar de quienes lo han acusado falsamente un humillante castigo, es decir, tiene firmeza unida a dulzura. El perfil de su adolescencia. La edad de la adolescencia se caracteriza por la inestabilidad, que Domingo supo tomarla a fuerza de dominio de sí mismo, de docilidad de las directivas de don Bosco, y más que nada con su habitual recogimiento en Dios. Y las otras características propias de esta edad también las puso al servicio de su santidad adolescente: afirmación de sí mismo, llamado a grandes horizontes, a fervor en el sentimiento. Esto se hace evidente en la
exaltante descubrimiento y el apasionado deseo de santidad. Decía Domingo: yo quiero hacerme santo. En su vida mostraba una viva ternura, y demostraba también esta para con la Virgen María, como también con sus amigos más íntimos. En su voluntad de acción, de dominio, de construcción de alguna obra, funda la Compañía de la Inmaculada, grupo de compañeros buenos que se comprometen a ayudarse mutuamente y ayudar a don Bosco en la educación de los niños del oratorio, que los había artesanos rústicos y jóvenes burgueses y aristocráticos, chicos que se peleaban a pedradas, que faltaban a clase y que tenían costumbres de blasfemar, pero con placer se entretenían en revistas pornográficas que no se hacían problemas a tomar a golpes de puño o a puntapiés, y a otros que se enfurecían por nada. En medio de estos es como Domingo ha vivido y ha construido su santidad, con 4 viajes diarios por las calles de Turín para ir a la escuela, con un reglamento y un horario de internado cristiano. En régimen se halla inmerso en nuestro mundo moderno, aunque no hay todavía bicicletas ni televisores, metido en todo aquello que aún hoy es la sustancia de la vida de un estudiante de 15 años. Aparecen turbaciones y arranques bruscos, como el endurecimiento para consigo que sigue al descubrimiento de que la santidad es posible. Las dudas de conciencia que lo llevan a querer confesarse cada 3 o 4 días. Él ansía de penitencias extraordinarias para unirme, dice, a los sufrimientos de Jesús en la cruz. También aparece lo trágico de algunas circunstancias, el desgarrón hiriente de sus truncadas amistades, la alarma por su endeble salud, la dolorosa partida del oratorio. Con todo, hace Domingo un verdadero y simpático adolescente, un santo joven estudiante. La presencia de un guía. La adolescencia es una etapa de conquista de la personalidad, a la vez que de gran necesidad de guía y de formación individual. Domingo tuvo la suerte de encontrar un guía espiritual en San Juan Bosco, don Bosco, y de saber además aprovecharlo. Y así se encuentran la generosidad de un adolescente con la luz de un verdadero sacerdote santo amigo del alma. Cuando llegó al oratorio, leyó el cartel puesto sobre la puerta del cuarto de don Bosco: denme almas y llévense lo demás. Y con espontaneidad le dijo: don Bosco, ¿aquí se trata de un negocio la salvación de las almas? Pues bien, yo seré la tela y usted será el sastre. Haga de mí un hermoso traje para el Señor. A esa docilidad en dejarse guiar atribuye don Bosco la orientación de Domingo hacia la santidad de estudiante. En este contexto aparece la función decisiva de la confesión frecuente. Así va descubriendo el misterio de la redención. Jesús es comprendido como el Salvador, María como la Inmaculada y la Dolorosa. Su alma y la de sus compañeros deben ser salvadas a través del misterio de la cruz. Su devoción a la Virgen María. La estadía con don Bosco coincide con el acontecimiento mundial de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Como santo adolescente, Domingo es el fruto de aquel 8 de diciembre de 1854. En ese día hace una confesión general y delante del altar de la Inmaculada se consagra personalmente a ella. De aquí en adelante ve a María con un rostro de Inmaculada. Y su propósito en la primera comunión adquiere una nueva dimensión. El pecado al que prefería antes la muerte es ahora de manera más precisa la impureza. Los esfuerzos heroicos de adolescente para conservar intacta su pureza, especialmente el control de sus ojos, se deben a la gran devoción que tenía a la Inmaculada.
vivida con espíritu caballeresco y con ardiente ternura. Había días que terminaba con dolor de cabeza por el esfuerzo de controlar su curiosidad y no mirar cosas insanas que perturbaran su alma limpia o pusieran en peligro su amistad con Jesús y con María, exponiéndolo a dejarse llevar por pensamientos impuros, tan comunes en esa edad. También contempla a la Virgen con su rostro de dolorosa. Todos los miércoles hace la comunión en su honor y por la conversión de los pecadores. Cada viernes se hace acompañar por algunos compañeros para rezar en la capilla de la Corona de los 7 Dolores. Más de una vez es visto en extática oración ante el altarcillo del dormitorio donde campea una imagen de la Dolorosa. Cada sábado hubiera querido ayunar a pan y agua por ella. Don Bosco no le permite esto último. Esta doble devoción es la inspiradora de su apostolado, especialmente en la Compañía de la Inmaculada, que exige que sus miembros una verdadera consagración a sí mismos a María. Algunos años después de su muerte, se aparece a Don Bosco en uno de sus famosos sueños. Este le pregunta: Domingo, ¿qué es lo que más te consoló en el momento de tu muerte? Y la respuesta de Domingo: la asistencia de la poderosa y amable Madre del Salvador. Su amor a Jesús, la misa y la comunión cotidiana, cuyos efectos se prolongan a través de frecuentes visitas a la capilla que está junto al patio de juegos, enseñan a Domingo a considerarlo como salvador de su alma y de las de sus compañeros. Su odio y rechazo por el pecado crece a medida que comprende el precio que por él ha pagado Jesucristo y los dolores de la Santísima Virgen María. Su espíritu de penitencia lo lleva a sufrir para asemejarse a Jesús. Por ejemplo, cuando es calumniado, cuando se cubre con una sola frazada en pleno invierno, o pone piedritas en las sábanas. Al enterarse, Don Bosco le prohíbe esta penitencia. Cuando transforma sus sabañones en llagas, cuando se le suministran medicinas amargas. Su celo apostólico se ve alimentado en la misma fuente. Quiere impedir o reparar el pecado porque arruina el fruto de la sangre de Cristo y quiere hacer el bien a sus compañeros para asegurar el fruto de esta sangre divina. Este es el sentido de varias de sus intervenciones, como la de impedir el desafío a pedradas de 2 compañeros, interponiéndose entre ellos con un crucifijo en la mano y pidiendo que arrojen la primera piedra contra él. El de narrar cosas edificantes, o bien enseñar a hacer el bien en la señal de la cruz durante los tiempos de recreo. Su preocupación era atender de modo particular a los compañeros díscolos, a los recién llegados al oratorio, a los solitarios, a los compañeros de clase con dificultades y a los enfermos. La obsesión por la santidad en la alegría. A partir de una predicación de Don Bosco sobre la santidad, se desata en su alma una verdadera efervescencia. Realiza un gran descubrimiento. Dios lo quiere santo. Y da su explicación. Yo quiero entregarme todo al Señor. Yo debo y quiero pertenecer todo al Señor. Por un momento Domingo piensa imitar a los santos en sus prácticas de penitencia y en unas prolongadas y extraordinarias prácticas de piedad. Pero aquí interviene su guía espiritual, Don Bosco. Domingo, lo que Dios quiere de ti como adolescente es que cumplas siempre bien con tus deberes de estudiante, trates de hacer el bien a tus compañeros y estés siempre alegre. Y, cosa maravillosa, este nuevo impulso de querer ser santo y de que es posible lograrlo, le proporciona una profunda alegría y de tal modo la suscita que la alegría viene a definir esa santidad tan salesiana y juvenil.
Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo el bien, las cosas que tenemos, y hacerlo porque Jesús lo quiere. ¿Por qué este adolescente es patrono de las mamás embarazadas? Estando Domingo en el oratorio de Turín un día, le pide a don Bosco que le deje ir a ver a su mamá porque está enferma. Don Bosco no sabe explicarse, pues nadie se lo había dicho, ni él mismo lo sabía, pero ante la insistencia de Domingo se lo permite. Al llegar cerca de la casa de los familiares, le quieren impedir que entre a ver a su mamá, pues está luchando por dar a luz a un nuevo hijo y corre grave peligro de morir en el intento. Domingo no hace caso y entra, se arroja sobre su mamá, la abraza, la besa y disimuladamente deja sobre el pecho de ella un escapulario de la Virgen María. Regresa después al oratorio y se presenta a don Bosco para agradecerle el permiso y para decirle que su mamá está perfectamente bien. Efectivamente, la mamá pudo dar a luz sin ningún problema a su hijito. Todos vieron que esto fue un milagro. La mamá conservó ese escapulario y lo prestaba a las vecinas y a las mismas hermanas de Domingo cuando tenían dificultades en el embarazo. Los médicos enterados lo recomendaban a sus pacientes. Fueron muchas las gracias conseguidas con aquel milagroso escapulario. Se lo puede adquirir en las librerías salesianas con la imagen del patrono Domingo Sabio, junto con la oración y la historia detallada de este milagro. El 9 de marzo se recuerda el nacimiento al cielo de Santo Domingo Sabio, siendo el 6 de mayo la fecha fijada para la celebración litúrgica de su fiesta. Además de la vida de Santo Domingo Sabio escrita por don Bosco, hay abundante biografía y estudios sobre este adolescente santo, y hay libritos escritos para niños, para adolescentes, para educadores, para todos. Los que no lo conocen se van a sorprender de su santidad extraordinaria, viviendo lo ordinario en la vida de estudiante cristiano.